ya habíamos sacado pues como una falda circular, pero a esta falda hay que hacerle una modificación antes de empezar a hacerle el rizado. Si ustedes miran ahí en la imagen, el vestido es rizado, pero el vestido que está aquí en la imagen, que fue el que mandó la niña de referencia, es, digamos que tiene el borde de la cintura recto. En el caso nuestro, como nuestro corpiño lleva una punta, entonces nos toca primero hacerle esa forma de la punta al vestido, pues a la falda, digamos, a la parte de arriba de la falda, para que a la hora de hacer el recogido pues tengamos precisos los puntos y sepamos dónde ensamblar esta falda. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es colocar ya el corpiño hecho sobre esta mitad de falda. Esto como verán es el frente porque no tiene abertura. Ya aquí le hice un corte que es el que va a ser para colocar la cremallera. Entonces hay que dejarle aquí un sobrante de 2 centímetros. Ya marcamos, esto aquí tiene como una especie de cortecito, un piquete que llamamos, hay octavas, y esta pues sería la mitad del recorrido, que sería como donde tiene que quedar la costura del costado del corpiño. O sea que nuestro trabajo será en este perfil, en esta distancia, marcar más o menos cómo debe quedar la forma del pico, pues para que nos dé la forma correcta y la falda nos quede, digamos, el dobladillo de la falda nos quede parejo, no empiece a verse como por partes más largo. Para eso entonces vamos a utilizar aquí los moldes, ¿no? Entonces fíjense que aquí tengo mi molde, esta es la línea de cintura. Yo voy a dejar este molde 1 centímetro arriba, por aquello de que hay que dejar 1 centímetro de costura acá, y marco esta punta hasta donde tiene que quedar, digamos, el corte, marco ahí. Y aquí pues coloco el molde del costado, que este sería pues el costado del corpiño con el centro, digamos, de la circunferencia. Lo marco aquí. Listo, entonces a partir de acá hago una forma que me dé, una forma digamos semicircular, que me dé de aquí hasta, entonces lo voy a marcar completo, y a partir de ahí hago como una sección de curva hasta que me dé pues hasta el costado. Entonces eso sería este, que es nuestro perfil del molde delantero, y de ahí en adelante podemos hacerlo con ayuda de una regla. Yo me apoyé un poco con esta regla, fíjense que más o menos me da, sabiendo cómo dar la curva. Y bueno, pues digamos que la idea es que si no tenemos un pulso como tan firme, tampoco nos quede tan mal hecho el corte. Importante este punto y la forma que sigue aquí. Y ya lo demás pues va a ser hasta llegar a este que es la cuarta. Entonces ya me quedó así. Esto va a ser pues el centro delantero, y todo esto con el rizado pues va a darme la forma de la falda. Me falta pues la parte de atrás. Entonces igualmente en la parte de atrás utilizamos el molde. Recuerde que este tiene una pestaña de cremallera de 3, o sea que yo lo puedo correr un poquito para que me queden solo 2 aquí, y aprovecho lo máximo de la tela y marco como decíamos, dejando 1 centímetro digamos sobrante del corpiño, pues para que no me vaya a quedar corto después el vestido. O sea que asumo que este corpiño ya tiene 1 centímetro más de costura, y marco esta punta, y a partir de esta punta copio esta curva hasta acá, hasta donde empieza la pinza, y luego me voy a encontrarme con este corte que hice hasta la cuarta de la circunferencia. Y ahí pues ya marqué, este es nuestro centro de la espalda para cremallera, la forma que debe ir todo el contorno. Entonces aquí ya me encuentro con la cuarta, ahí lo perfeccionaré y empezaré pues a hacer el rizado. Es importante dejar claro cuál es el centro delantero. Aquí se puede hacer un piquete, y bueno, realmente el doblez de la tela pues nos marca la distancia. El costado, a veces cuando esta tela se deshila, como estaba pasando hace un momento, pues es importante también colocar como una marca de color, ¿no? Que no se nos pierda, porque en el momento en el que se hace rizado pues como que se pierde este piquete de acá, y ya no es fácil ubicarlo y puede quedar pues con problemas de distribución la tela. Y ya pues el centro de la espalda, que ya es
pues fácil reconocerlo porque pues aquí está el corte que hicimos para colocar la cremallera. Entonces ahora sí podemos rizar la tela. Una cosa importante de decir cuando se va a rizar este tipo de falda circular es que pues aquí yo tengo un pie rizador. Fíjense que este es un pie que tiene pues como una zapata un poco más alta y entonces hace pues que la tela se pase como en ondas más grandes y se vea como recogida. Pero no sirve siempre para rizar faldas circulares porque recuerden que la trama de la tela pues va en diferentes direcciones, entonces por momentos queda muy bonito el rizado, pero por momentos como que no coge el rizado y queda liso. Por eso pues yo aconsejo utilizar este pie normal, pero pues colocar la máquina con un largo de puntada mucho mayor para que quede mucho más sencillo alar luego los hilos de abajo y hacer el rizado como originalmente se hacía cuando no conocíamos estas herramientas. Entonces lo voy a hacer así. Antes de hacer este rizado pues conviene pasar la misma figura a la tela del forro y si de pronto va a ponerle una capa de tul por encima, pues al tul, o sea que todas las capas que conforman la falda deben tener exactamente la misma forma y las mismas marcas. Bueno, entonces aquí ya, como verán, colocamos el corpiño a la falda que es pues del vestido más corto. Ahí se ve perfectamente bien la punta, ¿no? La idea es que quede centrada, pues esto acá la marca del doblez de la falda nos guía y que se vea el rizado parejo, ¿no? Que no se vea de pronto más rizado a un lado que al otro, sobre todo en la parte delantera, para que quede pues como muy estético el vestido. Entonces ahí vamos avanzando, pegamos solo la parte de afuera digamos, estas son dos capas, pegamos solamente una para que con esta podamos pegar el forro y al final entalegar, ¿no? Guardar la costura y que no se nos vea este borde. Listo, entonces aquí ya colocamos nuestra cremallera invisible. Verán que aquí solamente se ven pues los dientecitos. Hay un video en este canal de cómo colocar cremallera invisible, entonces les dejo también el vínculo para que lo consulten. Terminada la cremallera, pues terminado de colocar la parte de afuera de la cremallera, entonces ya nos toca es colocar el forro. Fíjense que aquí el forro se ve cosido desde adentro porque aquí pues lo que hacemos después de colocar la cremallera pues es doblar esta pieza por acá, hacer que coincidan las costuras y con este pie que tiene la máquina, que es un pie de cremallera muy delgadito, entonces pasamos una costura recta para que esta costurita quede muy cerca de los dientes y se vea pues lo menos posible las costuras provisionales que hicimos para fijar la cremallera al puesto. Bueno, hay otra cosa que se hace también y es pegar como este forro a la parte de afuera. Si ustedes miran esto ya aquí está agarrado, ¿no? Ya no hay forma de que este vestido digamos de que el forro de adentro se corra. A veces las personas cogen la pestaña de costura por este lado, digamos como si esto que está suelto todavía lo cogen así, pero entonces a la hora de bajar la falda, esta empieza a ser como un volumen extra, ¿no? Y no queda tan estético. Entonces lo que yo hago es el centro del vestido, particularmente que tiene una punta, pues toca pegarlo muy bien para que la punta no se corra. Y entonces aquí yo encuentro la punta, que es la que me tiene que quedar muy bien hecha, y pego las pestañas de ambas cosas, del forro y del vestido de afuera, pero de tal forma que queden hacia arriba del corpiño, no hacia abajo, porque pues esa es fácil, pero no queda tan bonito. Y entonces pego solamente hasta el costado. Igual al otro lado le paso costura y entonces cuando ya volteo el vestido, ustedes lo miran por acá, pues van a ver que ahí está la punta perfectamente bien pegada, ahí se nota la pestaña, pero está la punta con toda la forma y la pestaña está hacia arriba. Lo que queda del costado hacia acá se puede pegar a mano o sencillamente si ustedes van a colocar un pespunte como una costura de asentamiento, pueden colocar las pestañitas de costura del forro y el vestido hacia arriba, estas pestañitas, voltearlas hacia arriba, sostenerlas ahí y luego pasar el pespunte para que quede bien sentada la costura. Eso no lo he hecho, pero entonces ya lo veremos cuando les haga, les muestro cómo me quedó. Y así pues ya queda el vestido ya terminado y entonces no se ven
como esas orillas de costura fileteadas y esas cosas que a veces nos quedan que no son tan agradables. Se ve todo el vestido bien hecho por dentro y por fuera. Bueno, entonces como les decía, pues hay unas faldas que son con la tela cortada, digamos, a lo largo. Le da uno el largo a la tela y sencillamente la une en el número de partes pues, que necesita para dar un ancho. La recoge y luego se la pega a la pretina de la falda. Y hay otras que son circulares. La diferencia entre una y la otra pues es que la primera tiene un volumen muy grande arriba y entonces para las muchachas que son un poco más acuerpadas pues ese volumen no es conveniente porque las hace sentir como gordas. Y esta que es la falda circular pues que tiene un diámetro mucho menor arriba, que igual se puede rizar y da como un volumen, pero un volumen mucho más pequeño, entonces la cintura se ve pues más fina y aquí en la parte de abajo, que es donde se necesita pues que dé como mucho movimiento, pues entonces se ve mucho más ancha y bueno, uno puede reforzar digamos el efecto de la arandela con cintas y con cosas alrededor. Hay máquinas que hacen una costura que se llama rollito y hay unas fileteadoras familiares que hacen un filete muy pequeño y que tiene queda como haciendo ondas y entonces esos acabados digamos se aprovechan para darle más movimiento pues a la orilla de abajo del vestido. Entonces ya dependerá de la modelo que ustedes tengan, si utilizan la falda cortada sencillamente en tiras y rizada o esta que es circular. Para esta falda pues nosotros cortamos una circunferencia completa de este tul de levante, que es el que ustedes ven acá, una circunferencia completa de organza tornasolada, pues aquí ya como ustedes verán les hicimos orillitas con una fileteadora pequeña, que es la que hace esta orilla pues que se puede dejar hacia la vista, y pues nos tocó unir dos piezas, aquí están las costuras, porque la tela, igual que la que vimos hace un rato de tul de levante, viene de 1,5 metros de ancho. Estas que son las de tul ilusión, pues como verán no tienen costura de añadido porque son completamente circulares, no tienen costura a los lados y pues eso es la ventaja de tener una tela de 3 metros de ancho, ¿no? Que uno puede sacar circunferencias completas aun cuando el largo sea de más de 1 metro. A estas también ya les hicimos su borde. Lo que vamos a hacer con estas circunferencias, que en total son 6, son 4 de este tul ilusión, la de organza y la de tul de levante, es encontrarles el centro delantero y el costado, que es este que está aquí, y marcar, como hicimos anteriormente con las otras faldas del vestido corto, la forma que debe llevar para poder luego pegarla con el pico delantero de la pretina. A esta falda le vamos a colocar una pretina que tiene la misma forma de la parte inferior del corpiño del vestido corto. Con eso pues ella se la puede colocar encima de ese vestido y va a parecer como si esta falda fuera pues parte de este vestido corto, digamos, y ya cuando termine pues toda la celebración principal pues se la puede quitar y quedar ya con su vestido corto puesto, que es el que hicimos en el video anterior. Entonces cada una de estas faldas se va a rizar por separado. Si las pegamos todas y las rizamos al tiempo, no va a dar el volumen que necesitamos pues para que la falda se vea con el suficiente movimiento que necesita. Bueno, estas ya serían las piezas de la parte de arriba del faldón grande, ¿no? Entonces, pues como verán las saqué con los mismos moldes y lo mismo dejándoles 1 centímetro. Igualmente acá, pues esta es la parte de atrás, también se le copió la pinza, se le va a hacer la pinza hasta donde esté. Yo los ubiqué como 2 centímetros arriba de la línea de cintura, que además esto va cosido aquí por arriba, ¿no? Entonces se va a ocupar 1 centímetro y uno que hay de margen pues para cuadrar como la altura de la falda. Igualmente acá, si ustedes miran, están más o menos 2 centímetros arriba. Estos cortes están 2 centímetros arriba de la línea de costura. Acá pues está un poco más largo este margen porque de acá pienso sacar también el corte para hacer la cordonera, ¿no? Esto también lleva unos cuantos orejitas para cordonar para que continúe la secuencia del vestido corto, ¿no? Que no se note que es una falda postiza, sino que en lo posible pues coincidan todos los cortes y también pues el lugar donde quedó la cordonera en el vestido corto. Aparte hice aquí también la falda larga, entonces ahí ustedes ven que está un poco, bueno, está soportada en el piso
pero finalmente la idea es que le dé como el movimiento para el vals. Esta falda pues tiene varias capas, como habíamos hablado, pues tiene el tul de levante, enseguida tiene este que es una organza tornasolada, y luego pues tiene las 4 capas de tul de tal forma que se vea, se deje ver el tornasol, pero pues que quede insinuado como está el vestido original, que realmente es azul completamente, ¿no? Solamente con el movimiento de la falda pues se alcanza a ver el tornasol. Aquí a la orilla de abajo se le va a colocar un nylon. La ventaja del nylon es que como viene enrollado, entonces no pierde como la forma de las onditas, y eso le da movimiento al dobladillo, ¿no? Les muestro cómo se vería el nylon. Este es más o menos el ensayo que hicimos. Fíjense que ahí ya está doblillado, y el nylon hace que el dobladillo se sienta como rígido, ¿no? No es como el que les acabo de mostrar, que es como muy maleable. Este ya tiene como un volumen, y entonces en el momento de mover la falda pues se va a hacer unas ondas muy bonitas. Esto fue un ensayo como para ver si digamos esa era como la técnica que debíamos utilizar, pero entonces como ya comprobamos que sí, pues nos vamos a hacerle el orillo de nylon por lo menos a las 2 faldas de afuera, para que sea, pues como son las que más se ven, entonces para que se vea pues estético la presentación del vestido. Verían ustedes que para el traje original la Cenicienta tiene como unas mariposas pegadas a los pliegues de esa estola, ¿no? Eso es lo que realmente pues sujeta a los pliegues y se hace ver bonito. En muchos tutoriales que he visto, pues he visto también que hacen las mariposas de manera manual. Hay otras personas que las consiguen ya como prefabricadas. Hay unas cintas que venden con figuras como troqueladas, ¿no? Y entonces pues uno se ahorra un poco de trabajos así. Realmente nosotros conseguimos fue esto, que es la misma tela con la que están forrados los zapatos. Les voy a dejar ahí también una imagen. Y estas maripositas se nos hacen pues como muy estéticas, muy pequeñas, bonitas, y de muchas formas y tamaños distintos, ¿no? Acá hay una que tiene las alas plegadas, estas que tienen las alas desplegadas. Si miran bien, esto tiene una pedrería, y entonces pues eso nos da la posibilidad de darle como, pues de hacer un trabajo muy delicado, pero muy parecido al que tiene pues la imagen, ¿no? El diseño original. Entonces pues esto es una tela realmente para hacer trajes también. Se consigue, pero siempre es costosa. Esto aquí nos vendieron 25 centímetros porque pues dijimos que esta era para completar la tela de los zapatos, ¿no? Y no se nos había ocurrido antes la idea. Y sí, bueno, entonces la vamos a usar y ya les muestro cómo me va a quedar mi estola decorada con esto. Bueno, aquí estamos en otro proceso, que es el de emparejar la falda. Resulta que como estas son telas que se comportan de maneras tan distintas, por ejemplo ese tornasol que se ve ahí es un tornasol de una trama de tejido plano, y entonces sale a la diagonal, como son digamos fibras muy lisas y muy sueltas, se escurren por secciones, ¿no? Entonces aquí ya les quité un poco de lo que sobraba. Ya verán que hay mucho de ese tornasol no tiene la orilla de fileteado que le habíamos pasado. O sea que si ustedes miran, ahí hay unas líneas que se ven rectas, o por lo menos casi rectas. Son como los radios de la circunferencia, y entonces hay que alar todas las capas de tela e igualarlas, ¿no? Y revisar que todas estén agarradas a la costura, para que no vaya a ser que después se me salga una tela demasiado, yo la recorte y resulta que esa era la que faltaba por coser. Cuando ya verificamos que todas están cosidas como allá a la costura principal, entonces sí podemos marcar aquí una línea o emparejar con una de las capas. En el caso mío voy a emparejar esto de adelante con la capa que se ve como más corta, y atrás, si ustedes ven, pues hay un pedazo más largo, porque recuerden que el vestido tiene como una especie de cola, ¿no? O sea, es un poco más largo atrás. El de adelante, pues sencillamente para que dejarle 1 o 2 centímetros más corta la falda, para que permita que la niña pues camine sin enredarse con ella. Bueno, aquí ya voy terminando de hacer el dobladillo con esta maquinita, que es una fileteadora familiar.
Y a mí me gusta mucho utilizar esta para hacer dobladillos en estas telas livianas, porque el dobladillo como el filete se vuelve muy delgadito, ¿no? Y a veces queda con el efecto de los rollitos de las máquinas de familiares de zigzag. En este caso, fíjense que no nos quedó así. Realmente sí se ven como unas onditas, pero no como se ve en la foto, que esto de que tengo ahí al ladito, no tiene todavía ese efecto. Colgada se ve muy lisa, ¿no? Entonces no me gustó así. Y por eso pues le voy a colocar nylon a las orillas también. O sea, voy a hacer acá un dobladillo también con el rollito de la máquina. La voy a colgar y les muestro por qué es necesario colocar el nylon. Y quiero que miremos esta parte. Miren la orilla como se ve. Realmente el frente de la falda es un poco más corto que la parte de atrás, ¿no? Entonces ya ustedes ven, aquí me falta filetear esta parte. Entonces vamos a emparejar, le hago los acabados que corresponden a las orillas y les vuelvo a mostrar. Bueno, pues ya terminamos de colocarle nylon a todas las orillas de este faldón. Son en total como 8. Pues verán que se ve mucho más bonito. Allá atrás se ve un poco más largo, porque es que recuerden que el vestido tiene como una especie de cola. Entonces la parte de atrás es un poco más larga, pero pues ahí ven ustedes cómo se ve la diferencia entre lo que estaba antes en el nylon y lo que está pues viéndose ahora, que definitivamente le da el movimiento pues que se necesitaba para la falda, ¿no? Entonces pues este ya es un resultado que para mí es satisfactorio. Terminado, falta es como echarle una pasadita al tul con la plancha, pero pues he tratado de dejar eso como para lo último, porque pues es bien delicado y no, pues no es tan indispensable, ¿no? Más bien lo voy a colocar colgado para que suelte algunas arrugas, y ya pues lo último le pasaré con una plancha de vapor. Entonces, concluido nuestro faldón. Bueno, entonces ya estos son como los acabados finales. Entonces pues en el traje original se ven como unos brillitos en la falda de arriba, y nosotros los estamos colocando con esta pedrería que es fusionable con calor. Entonces cada puntico se deja secar, se deja calentar 15 segundos y se suelta. Y luego, bueno, y hicimos también una plantilla de papel para tener como un patrón de más o menos el mismo dibujo a lo largo, pues como en toda la superficie de la falda, ¿no? Para que no queden unas más pegadas que otras. Entonces pintamos unos punticos y en esos punticos estamos ya colocando cada pepita. Entonces esto es como una resistencia, tiene unas boquillas, y de acuerdo con el tamaño de las pepitas, entonces vamos calentando las 15 segundos. Bueno, aquí está nuestro resultado final. Este ya es nuestro vestido corto. Entonces pues miraremos aquí la estola. Le colocamos pues las mariposas que habíamos dicho de la tela de los zapatos. Aquí pues está el cierre con la cordonera. Entonces pues verán que esto se ve un poco abierto, porque es que realmente el busto de la clienta es mucho más pequeño que el de la maniquí, pero en cambio la cintura es más grande. Entonces acá se ve demasiado cerrado, pienso. Pero pues ya es como las características de cada modelo. En la cinta pues en el borde final le colocamos un encintado con un sesgo de satín que conseguimos del mismo tono, para que se viera pues como parecido al de la foto. Y pues bueno, aquí está ya la punta, que es importantísima del vestido original. Falta plancha, pero pues ahí ya está. En esto pues le colocamos este como broche de 3 maripositas pequeñas. Pues afortunadamente la tela tenía como muchas variedades de mariposas, entonces fue pues como muy fácil decorar, ¿no? Y esta pues ya es la falda larga definitiva. Verán que en la orilla tiene algunas mariposas de las mismas de la estola de la blusa, porque pues sobraron, y entonces pues consideramos que se veían bonitas ahí, y entonces pues se las colocamos. Y listo, este es nuestro vestido final. Ahí ya está pues con su... Verán que acá en la parte de atrás pues ahí se ve ya continuo el anudado. Pues ya es centrar un poco las costuras, hacerlas coincidir, pero ahí está. Entonces ya no nos falta sino ver cómo le queda a la niña
ya sería pues que ellos nos envíen las fotos.